buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quería solo hacer una lámina súper rápida para que me conozcan un poco, quizás poder interactuar y demás. Bueno, como ya lo mencionaron hace un momento, mi nombre es Edgar Vargas, yo soy ingeniero matemático por la Escuela Politécnica Nacional, soy de Quito, Ecuador. Actualmente llevo 11 años ya en Banco Pichincha. ¿Hay alguien aquí de la banca? Banca, wow. Sí, ok. Mi cargo actual es Data Architect en el Centro Digital. Es una área que se conformó a finales del año anterior. Básicamente estamos haciendo ahí temas de innovación, productos digitales, utilizando metodología ágil y demás, rompiendo el mito de obviamente de ya no utilizar la metodología en cascada. De pronto ahí mis cuentas de Twitter e Instagram, si gustan seguirme. Y bueno, mis hobbies, como quizás ya lo apreciaron ahí, me encanta el violín, hago triatlón y también me encanta muchísimo Python. Hay gente que le encanta el Python igual acá. Chévere, chévere, me siento súper bien entonces. Bueno, entonces quisiera empezar justamente como se suele llamar, ¿no es cierto? Y cómo nace todo esto de utilizar el Neo4j o la base de datos no SQL enfocada en grafos. De hecho, les quiero hablar un poquito de la historia. En realidad, cómo llegamos a Neo4j fue muy interesante porque primero lo que hubo una gran apertura, como ven ahí, es, casi no se ve, pero bueno, es hacer muchísima investigación. La investigación en realidad va muchísimo obviamente de la mano del científico de datos, hacer machine learning, inteligencia artificial, como vimos en la presentación anterior, pero en realidad creo yo considero de que como que el foco central fue también el estar muy abiertos al uso del open source versus el uso de herramientas comerciales. De herramientas comerciales me refiero a herramientas que obviamente si uno no las paga, no las puede utilizar. Y obviamente creo yo que también es un freno, obviamente, para la innovación y el desarrollo de muchos temas, principalmente en un banco. El estar abierto a un esquema open source, principalmente, tiene muchísimos retos. No solo el estar abiertos justamente al uso de esta tecnología, sino también viene de la mano de algo muy, muy importante, que es los esquemas de seguridad. Las personas que trabajamos en la banca sabemos muchísimo que nuestra data, nuestra infraestructura, obviamente puede ser atacada por medios externos. En realidad el open source no es un freno para ellos, sino más bien yo creo que es un habilitador de cara a poder utilizar inmediatamente una solución. Una solución obviamente que, ¿cómo lo hicimos nosotros? Bueno, creamos ambientes en test con máquinas virtuales, y ahí fue donde empezamos justamente a trabajar un poco de tecnología. Y también dentro de esta investigación nos preguntábamos muchísimo el tema de entender esto del Big Data, qué es, qué oportunidades podría generar a nosotros como banco, qué retos también nos implica y obviamente estar preparados para su adopción. ¿Estamos preparados para la adopción o no estamos preparados para la adopción? Más adelante les voy a indicar una lámina resumen de cuáles fueron justamente acá de utilizar no solo la herramienta nueva, sino también los conceptos nuevos que también hemos venido viendo en presentaciones anteriores. Acá, bueno, de hecho yo utilicé una metodología que obviamente, como ven acá, está centrada en necesidades básicamente. Cada uno de estos pasos obviamente contemplaba, como ven, desde el levantamiento de esta necesidad, el entenderlo, priorizarlo y generar un esquema de trabajo. El levantamiento, como ven acá, es básicamente lo que nos enfocamos nosotros en hacer talleres muy especializados con áreas clave como riesgo, marketing y también la gente de TI. A veces uno puede creer que el área de TI quizás no está obviamente inmerso en los temas de negocio y demás. Aquí quizás un paréntesis, no sé si ustedes conocen el BBVA, que obviamente tiene disponibilizadas las APIs para poder generar obviamente un esquema de Open Banking. Es otra forma de hacer negocios a las tradicionales, pero utilizando TI. Dentro de este conjunto de necesidades que levantamos, obviamente queríamos entenderlas. Había muchísimas de ellas. De hecho, yo recuerdo que había como unas 38 necesidades que obviamente por esquemas de tiempo, por inversiones y demás, uno no las puede realizar todo. Como ustedes conocen, las debemos priorizar en función a algo, ¿no es cierto? Pero antes de eso quisimos entenderlas. Entender si esa necesidad era netamente analítica, probablemente era algo de procesos o probablemente algo técnico. Analítico ya vimos hace un momento como el machine learning, la inteligencia artificial y demás, y obviamente tiene una categoría muy especial. Los procesos a veces
nuestras necesidades en realidad no son ni técnicas ni analíticas, sino probablemente es de algún proceso. Quizás tenemos procesos que no son tan eficientes y es ahí donde también nosotros podemos generar ahí otro esquema de trabajo. Los técnicos, como ya les mencionaba, más están enfocados en realidad desde el punto de vista de TI. Entonces, nos enfocamos obviamente en nueva tecnología, en la adopción del open source que les mencionaba hace un momento, y en función a ello, obviamente, nosotros necesitamos, obviamente, priorizarlas. Como les comentaba, esas 38 necesidades, obviamente, hacerlas en un año prácticamente es imposible, en el sentido de que, obviamente, los recursos son limitados, los presupuestos son limitados, pero sí podemos priorizar en función de algún business case. ¿Cuál es el esfuerzo, no es cierto? Obviamente, desde el lado técnico, la inversión, y si me va a generar algún retorno. Yo suelo decir que el banco igual es como otro negocio. La verdad, un banco lo que vende es plata. Es lo que estamos vendiendo. En realidad, ese es como el core business de nosotros, como bancos me refiero. Y obviamente en función a ello ya generamos un esquema de trabajo. Obviamente generamos ahí pasos quizás muy sencillos, recolectar información, analizar la información y proponer alguna solución. Este último es muy especial porque obviamente uno puede generar ahí, quizás hay meses y meses de desarrollo, investigación y demás, porque lo importante es poder generar alguna propuesta de solución. Obviamente no queremos algo perfecto, porque como ustedes conocen, al menos en la banca, lo perfecto es lo enemigo del perfecto, ¿no es cierto? Entonces queremos obviamente algo ágil. En realidad, de esas 38 necesidades quisimos enfocarnos en tres, bueno, particularmente obviamente enfocados en tema de grafos, pero dijimos, necesitamos conocer similitudes entre direcciones de residencia. Y dijimos, mira, esto no es tan complejo, pero genera muchísimo valor. ¿Cuál era el objetivo de realizar esta necesidad? Es que, como ven acá, la calidad de datos iba a mejorar muchísimo. Cuando uno tiene o trabaja en una institución muy grande, usualmente tiene temas como, por ejemplo, si es tan grande el banco, probablemente en su historia pudo haber adquirido otros bancos o bancos no tan grandes y el banco grande los iba absorbiendo. Compras, ¿no es cierto?, entre bancos. No sé si en México ocurra, pero obviamente eso hace que nuestra base de datos interna, copiar la información o conectarla a la información que no nació en nuestra institución, no sabemos cómo fue generada, no sabemos si hubo un proceso de calidad. Incluso en el día a día, en procesos de adquisición de clientes, es muy complejo, obviamente, tener el día a día o tener en la punta, ¿no es cierto?, la perfecta, llamémosle, la sincronía, ¿no es cierto?, de la data. Entonces, obviamente, es un tema muy importantísimo la calidad de datos. Como ustedes conocen, la data es ahora el nuevo oro, ¿no es cierto? Tenemos la data, pero obviamente hay que sacar la información. La contactabilidad, obviamente, si yo no sé dónde reside el cliente, ¿no es cierto?, ya sea con su dirección o con su número de teléfono, me es complicadísimo poder llegar a él en cuanto a lo que es contactabilidad. Y no solo para generar nuevos negocios, sino también para el tema de cobranza de cartera o cobranza de deudas. No sé si aquí usan cartera para las deudas. Ya, justo. Y como les mencionaba ahí, el tema de cobranza efectiva. El tema de anillos de fraude, bueno, en realidad lo enfocamos en realidad como fraude. Eh, como banco, obviamente, estamos preocupadísimos, ¿no es cierto?, de que alguien venga, suplante a algún cliente y nos robe información o robe dinero a la institución, pero el tema es que con metodologías tradicionales, bueno, aquí quizás voy a hablar un poquito técnico, matemáticamente hablando, cuando uno hace un modelo, obviamente, ya tiene de antemano, conoce, obviamente, qué es un fraude, ¿no es cierto? Y es, digamos, entre comillas, sencillo, luego generar un modelo que me pueda predecir mi variable de respuesta o lo que yo estoy intentando, obviamente, predecir. Pero obviamente, ¿qué pasa aquí cuando yo tengo un patrón oculto, algo que no conocía? El modelo puede estar perfecto, puede tener un buen KS, puede tener un buen Gini, todos los indicadores que se le vengan a la mente como científicos de datos pueden ser de lo mejor. Pero ¿qué sucede con un patrón que no conocíamos? Ahí el modelo obviamente no lo va a poder identificar y obviamente va a ser muy complejo obviamente mitigar el riesgo, que es lo que nos interesa acá. Y algo súper importante, como les comentaba, al ser un banco, ¿no es cierto?, nosotros generamos negocio, ¿no es cierto? Y ese negocio obviamente ofrecer ya sea nuevos productos bancarios, ¿no es cierto?, a nuestros clientes. Y la idea es obviamente generar nuevas oportunidades de negocio, tener aquí un time to market. Ups, sorry los cortos. Uy, quieto. Y como ven, aquí tenemos justamente un enfoque que
con lo que quisimos trabajar, con estos 3 puntos en particular. Como ven, algunos son no tan complejos, pero vemos que aquí todos estos generan valor. Pero teníamos obviamente ya identificado, ¿no es cierto?, nuestras necesidades, pero obviamente nos planteábamos si nuestro problema en realidad necesitaba o no ser resuelto con grafos. Aquí, nuevamente otro paréntesis, lo importante acá es que, como vieron en ese esquema, yo nunca hablé, empecemos por la tecnología y veamos qué hago con esa tecnología. De hecho, bueno, aquí también vi a una persona de Iguay, no me va a dejar mentir, que hace unos años había una encuesta donde decían el 80% de proyectos de innovación y desarrollo, machine learning, inteligencia artificial, big data, etcétera, etcétera, no llegaban obviamente a ver su luz porque hacían lo contrario, decían, compro Hadoop y veo qué resuelvo con eso. Compro la herramienta X, veo qué resuelvo. En realidad hay que hacerlo al revés. Y saliendo ya del paréntesis, ¿no?, cuando ya quisimos recolectar la información, muchísima de esta información estaba en SQL. Obviamente, para los esquemas estructurados y con lo que queríamos hacer, era un poco complejo. ¿Y por qué? Porque obviamente una data que reside en SQL se encuentra estructurada, ¿ya? El tema de la estructuración, bueno, de la data estructurada, uy, aquí se me cortó un poco, pero es que uno nace con este modelo entidad-relación, es decir, uno tiene las tablas y tiene las relaciones. Y alce la mano, ¿quién conoce todas las relaciones habidas y por haber que podría haber en su data? Nadie, ¿no es cierto? Y no es porque no seamos capaces de hacerlo, sino porque es muy complejo de hacer, muy complejo de conocer. Es más o menos como preguntarles a ustedes, ¿se conocen todas las relaciones que hay en el Facebook o en el Twitter? No, es imposible. O sea, es imposible por varias razones, ¿no es cierto? Por el tema de conocimiento, por el tema de cómo alojaría el storage y demás. Y peor aún, ¿no es cierto? ¿Qué tal estas relaciones o patrones que son antemanos conocidos o construidos en la base de datos? Aquí están. Pero esto me permite a mí identificar el fraude, no a un 100%. Porque recuerden lo que les comentaba, el modelo que yo tenía de antemano identificado el fraude, con esto sí puedo. Llego hasta ahí, y lo que no conozco y lo que es oculto. Es bien complejo, o más bien difícil al menos en este esquema. Entonces, al menos en este esquema estructurado, ¿qué fue lo que realizamos como primer ejercicio de los 3 necesidades que les comenté hace un momento? Es que calculemos algo súper sencillo, una distancia entre direcciones. Si bien yo puedo calcular distancia entre 2 puntos geográficos, ¿no es cierto? Como decir, me quiero ir aquí a Café de Tacuba. Entonces yo sé los minutos, sé los metros, etcétera, etcétera. Ese mismo principio, ese mismo esquema de cálculo de distancias, ¿no es cierto?, entre puntos geográficos, yo lo puedo utilizar también entre direcciones o entre palabras. ¿Cuán similar es, ¿no es cierto?, una dirección que, por ejemplo, yo diría, no sé, no me conozco las calles de aquí, pero, por ejemplo, ciudad, qué sé yo, 6 de diciembre, 125 y Naciones Unidas. A decir Naciones Unidas, 6 de diciembre, 625. Si uno hace una comparación, ¿no es cierto?, de igualdad de un SQL, va a decir que eso no es igual. Yo podría utilizar obviamente esquemas difusos, ¿no es cierto?, que se conoce como para saber cuál es la similitud entre 2 distancias. También la puedo hacer en el SQL siempre y cuando la data no sea muy grande. Si luego con un registro, o sea, entre 2 registros funciona, entre 10 funciona, entre 100, 1000, 5000, 10,000 también, pero ya empieza a demorarse 100,000, se demora muchísimo más. Cuando ya uno empieza a ocupar ya información por sobre los 300,000, por sobre los 500,000, vamos a tener un pequeño inconveniente. Es que yo necesito hacer un cruce cartesiano, es decir, literal, ver toda la matriz ahí. ¿Qué tal si yo tengo 7 millones de clientes? Serían 7 millones de direcciones. Sería una matriz de 7 millones por 7 millones. Eso tenerlo en SQL requiere demasiada RAM. No va a haber servidor. Podría uno tener un servidor quizás muy robusto en la nube, pero es muy ineficiente. Decir, mira, ya calculé mi matriz de distancia, pero tengo ahí 16 gigas en RAM ocupadas. Me va a servir para el momento, para cuando yo quiera calcular algo adicional. ¿Qué hago? O incremento la RAM, o eso lo tengo que pasar a un esquema probablemente de cintas, etcétera, etcétera, un poco técnicamente hablando. Entonces, obviamente aquí veíamos una limitante. Y adicional a ello, como experiencia, cuando hicimos este cálculo de esta matriz con apenas 1 millón de direcciones, nunca terminó.
se quedó muerto, le colgué el servidor varias veces. Entonces, obviamente me llamaron desde tecnología a decir, señor, ¿qué hizo ahí? Ocupó demasiada red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, si bien SQL ya no me está limitando a hacer este tipo de nuevas necesidades, dijimos, oye, recuerden que en la parte de la investigación les decía, debemos estar abiertos ya a esquemas open source y no solo comerciales. Entonces dijimos, oye, ¿qué hay más en el mercado? Pero enfocándonos en el mundo open source. Entonces, obviamente uno tiene esquemas ya no SQL, bueno, la L se me cortó por acá, donde obviamente uno nace desde esquemas no SQL que son clave-valor, ahí DynamoDB, React están por acá, un esquema documental, CouchDB y MongoDB, de hecho, sí, un esquema columnar como es HBase y Cassandra también, y por aquí estaban los grafos, CosmoDB, Neo4j y Janus Graph. ¿Qué fue lo interesante de esto? Y enfocándonos justamente en el esquema que queríamos utilizar, dijimos, ¿qué tal si estas tres necesidades probablemente sí puedan ser resueltas con una herramienta? ¿Cómo cubrimos, ¿no es cierto?, esas tres necesidades sin irnos tampoco a demasiadas herramientas? Porque obviamente el empezar a ocupar, en cambio, lo contrario, ¿no es cierto?, demasiadas herramientas, se nos va a también dificultar en el día a día, principalmente en la parte operativa. Creo que, bueno, lo comentaron ya en la primera presentación. Quizás el boom más importante, o quizás por lo que más es conocido Neo4j, o al menos a mi criterio, es justamente por el esquema de cómo yo puedo identificar patrones ocultos, ¿no es cierto? Y aquí el caso de éxito principal son los Panama Papers. Creo que todo el mundo sabe el esquema de los Panama Papers, incluso como esto es algo público, uno puede entrar a la página de Neo4j, literal descargarse toda la base de los Panama Papers y empezar a jugar con Neo4j. ¿Cuál era algo importante aquí? Quizás un paréntesis, es que lastimosamente con un esquema comercial no puede ser tan inmediato, en el sentido de que si bien yo podría tener la herramienta ya instalada en mis sistemas, únicamente nos permiten tener el clásico trial, ¿no es cierto? Probablemente por un mes, por 15 días, o un esquema donde quizás sea un poco más amplio, pero no lo puedo tener para siempre. Eso era algo muy importante que también veíamos acá y que en realidad nos gustó. Puse aquí un esquema de grafos súper sencillo como para ya lanzarme directo a los resultados y también a lo que nosotros hicimos. Creo que estos dibujos en realidad son muy explicativos quizás por sí solo, donde un grafo obviamente consiste en nodos, relaciones y propiedades. Aquí les ponía yo un ejemplo súper fácil donde tenemos a dos personas. Soy un poco daltónico, esto es café, ¿verdad? Ya. Entonces, este café claro, entonces me dice dos personas, un es Alice de 18 años, otro es Bob de 22, y aquí hay otro nodo. Si ven, hay otro color, porque obviamente este ya no es una persona, este es un grupo, el grupo Chess, ¿no es cierto? Entre las dos personas, obviamente pueden existir relaciones como tal persona de ID 1 le conoce a la persona de ID 2 desde tal fecha. Entonces ya tenemos aquí la relación y las propiedades también para esta relación. Entonces tenemos propiedades no solo para los nodos, sino también para las relaciones y con un ID específico. Aquí noten algo particular que obviamente yo puedo ir de Alice conoce a Bob y Bob conoce a Alice. Eso es algo obviamente muy intuitivo en el mundo real, ¿no es cierto? Yo le conozco a una persona y esa persona también me conoce a mí. En la práctica, obviamente, crear llamémosle esta doble relación no es tan eficiente porque obviamente esto me consume mi espacio, me consume storage. Y por suerte Neo4j no necesita que yo le diga la doble relación. En realidad basta que yo le diga una, yo ya puedo ir desde el nodo, en este caso desde el nodo Alice, al nodo Bob o viceversa. Y bueno, aquí abajo como ven, aquí también puedo tener relaciones, ¿no es cierto?, con este nodo de acá. En este caso Alice es miembro de este grupo desde tal fecha, igual esta persona de acá. Es un esquema súper fácil de cómo entender lo que es un grafo. Y lo chévere de esto es que a diferencia de lo que sería un esquema SQL, ¿cuántos trabajamos con SQL aquí? ¡Wow! Súper. Como ustedes saben, cuando uno tiene el esquema entidad-relación, cómo tiene la parte lógica y física difiere muchísimo. ¿Sí? O sea, no es que uno de antemano ve cómo está la relación construida, ¿no es cierto?, con la data como tal. Algo que es importante acá es que un esquema de grafos, en realidad, eso
llamémosle, no existe, ¿no es cierto?, esa diferencia, sino es lo mismo la parte lógica de la parte física. Bien, entonces, con esto en mente, nosotros dijimos, realicemos una prueba de concepto. Una prueba de concepto, como ustedes conocen, la idea es que sea en un tiempo limitado, que no nos lleve mucho tiempo, que genere ganancias tempranas, ¿no es cierto? Probablemente no lanzarnos directamente a producción y recién después de proyectos de 3, 6 meses decir, mira, resulta que no era lo que estábamos buscando. Y ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Creamos ambientes virtuales, ¿no es cierto?, en ambientes preproductivos. Instalamos Neo4j Enterprise. Hicimos una pequeña capacitación, pero solo un grupo objetivo de cara a los posibles usuarios que iban a ocupar la herramienta. Y aquí dijimos, tomemos una muestra aleatoria de apenas 500,000 de registros de data un poco antigua, obviamente para garantizar obviamente temas de sigilos y etcétera de la data. Y dijimos, mira, tenemos información demográfica, información de pasivo, que sería cuentas de ahorros monetarios o cuentas corrientes, un poco de transacciones aquí de tarjeta, direcciones de residencia para obviamente resolver la necesidad que teníamos de calidad de datos, teléfonos celulares, aquí lo llaman celular o móvil, celular ya, chévere, y también emails. Este es el grafo que nosotros tuvimos. Bueno, de hecho este es un ejemplo donde, como pueden ver aquí, los nodos amarillos son personas. Tenemos un poco de relaciones creadas, como dónde trabaja, qué teléfono tiene, dónde vive, qué producto tiene, de qué tipo es este producto que tiene. La parte demográfica podríamos obviamente saber entre dos personas. De hecho, nacemos obviamente con si una persona es padre de otra persona, ya con eso tenemos mucha información. Porque luego yo puedo decir si dos personas comparten el mismo padre o madre, son hermanos, ¿cierto? Y los hermanos de mis padres son mis tíos. Y luego el papá de mi papá es mi abuelo, etcétera, 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 etcétera. Y voilà, tenemos construidas relaciones y en realidad en la base no existe, pero yo sí lo puedo construir. Y empezamos obviamente ya a ver los resultados, que es obviamente lo que nos interesaba, ¿no es cierto? Principales resultados, obviamente, detección de incoherencias. Recuerden que estábamos enfocados en ver temas de calidad de datos, ¿no es cierto? Construimos una relación, obviamente, esto no existe obviamente en cualquier base de datos de SQL, ¿no es cierto? Creamos una relación que se llama isSimilar2, donde dijimos, oye, ocupemos una distancia de Levenshtein, que básicamente es como una distancia euclidia, pero obviamente entre palabras, en este caso entre direcciones, y algo que obviamente nos agilizó la creación o construcción de esta relación es que internamente Neo4j ya cuenta con algunos APOCs, o Some Procedures on Cipher, que es el lenguaje que utiliza Neo4j. Entonces dijimos, mira, en función a cierta similitud, marca y crea la relación de isSimilar2. En este caso ocupamos este indicador que sobrepasa el 85% para poder marcarlo como es similar a. No sé si se alcanza a leer hasta atrás, pero mejor les leo. Por ejemplo, en estas dos dice el Morlan N46-130 Izagalbenis, esta dice el Morlan 130 Izagalbenis. Sí, lo interesante de esto es, como ven también por acá, es que hay dos personas que, bueno, dicho sea de paso, una es padre de otra y viven en cierta dirección. Y aquí uno ya empieza como a ver, ¿no es cierto? Justamente, mira, podríamos realizar un esquema, ya sea en batch o puede ser también a futuro en tiempo real, de cómo generar obviamente depuración o calidad de datos aquí. ¿Qué más? En el de acá, y también está enfocado en temas de calidad de la data, los nodos en rojo son personas y los en púrpura son celulares. Y empezamos a ver temas de este estilo también. Que un mismo celular está para varias personas. Entonces, podíamos saber obviamente el número en este caso de relaciones o conexiones, llamémosle así directamente ese número de celular. Por ejemplo, en este caso, estas 4 personas, la contactabilidad va a ser muy baja, ¿no es cierto? Imagínense que todos en esta sala tenemos el mismo teléfono, el más 555-9345. Van a llamar y van a decir, disculpe, está Edgar Vargas, va a decir, si contesta la persona de la esquina, va a decir, no, ni le conozco. La persona de acá, no, ¿quién también será? Y así. Entonces, obviamente eso
eso nos llama muchísimo la atención, ¿no es cierto? Y sobre todo porque un número de celular es único. Nadie obviamente en el mundo va a tener o el mismo celular va a estar para dos personas, ¿no es cierto? Entonces aquí dijimos, mira, esta ya es una ganancia temprana, rápido ejecutemos un proceso batch para hacer una corrección, ¿no es cierto?, sobre toda la base. El otro punto o la otra necesidad, dijimos, hagamos obviamente el primer paso, ¿no es cierto?, el primer acercamiento a un sistema de recomendaciones. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Básicamente tomar una persona, de hecho van a ver que soy yo, y determinamos obviamente similitudes, ¿no es cierto?, de cuántas personas se le parecen, qué productos tiene, qué se le debería recomendar en función a lo que ya vimos hace un momento, en función a la demografía, dónde vive, probablemente cuánto gana y qué tipo de transacciones está realizando. Como vieron en mi slide de quién soy yo, ahí tenía por ahí que practico triatlón, me gusta violín y hago Python. Obviamente, con las transacciones que uno hace con su tarjeta esa de débito y crédito, habla muchísimo de la persona. De hecho, en mi experiencia en los 11 años en el banco, al inicio yo estaba trabajando en tarjetas de crédito. Y quizás las personas que actualmente están aquí y han trabajado con tarjeta de crédito saben que dónde yo compro, cuán frecuentemente compro, yo ya puedo saber su estilo de vida. Entonces, digamos, puede ser la misma persona con la misma edad, con los mismos ingresos, pero no es lo mismo que esta persona un viernes siempre salga de fiesta. Farra, no, bueno, aquí creo que no le dicen farra, pero, ¿no es cierto?, a otra persona que todos los viernes está en el gimnasio se va a hacer natación. Son totalmente diferentes. La idea es que, y lo principal de hacer un sistema de recomendaciones es que no existan esos esquemas tradicionales de, asumamos de que todos somos de una edad entre 30 y 35, ganamos entre, bueno, les voy a decir en dólares, no, se me va la conversión a pesos, digamos que ganamos entre 1,000 y 1,500 dólares. Si a todos nos llega la misma recomendación, es poco probable que obviamente todos la aceptemos o el margen obviamente de aceptación sea alto. Pero es diferente si yo voy acá y le digo, señor, usted gana 1,200 y sé que todos los viernes va al gimnasio y que se preocupa por su salud, le doy alguna oferta, no sé, de bicicletas para triatlón, se me ocurre. Quizás a la persona que está por allá, bueno, sin señalar, digamos una persona por allá, que sea quizás de 20 años, probablemente gane lo mismo, pero siempre está un esquema, ¿no es cierto?, de farras y eso. Entonces, mejor una promoción de restaurantes, de comida rápida. Y obviamente ese atraer al cliente, obviamente es lo que me genera a mí realmente generar más negocio. Y bueno, no tengo aquí obviamente en vivo el sistema, pero como ven, de hecho es una línea no tan extensa, donde yo fui conectando obviamente todos los nodos y las relaciones para poder decir, mira, esta persona Edgar Vargas, que soy yo, ¿qué debería recomendarle, pero dentro del pasivo? Muy importante acá lo que les comentaba, ¿no es cierto?, de que el SQL corría y corría y corría, en realidad nunca terminó y se cayó. Lo resalté acá. De hecho, el cambiarnos de un esquema SQL a un esquema no SQL, me permitió obviamente tener una ganancia temprana. Miren el tiempo de ejecución acá. Y obviamente yo ya podía recomendarle con nombre y apellido, llamémoslo así, qué debo recomendarle a esa persona, no al grupo de personas que se parecen a Edgar Vargas, sino a él en particular. Una ganancia increíble. Otro esquema, me dijeron que ya estoy casi sobre el tiempo, súper rápido. Hicimos también nuestro primer acercamiento a lo que es un anillo de fraude. Aquí si bien ocupamos Neo4j, también ya empezamos a utilizar una herramienta adicional que es Linkurious. Linkurious ayuda muchísimo en cuanto a si una persona no va a construir todo el query, el Cypher Query Language, quizás para algún manager o quizás para una persona de alto rango. Prácticamente yo pongo mi nombre, me va a decir quién soy rápidamente, me hace un autoscan. Eso gracias a la facilidad de que internamente Neo4j tiene Apache Lucene, el mejor indexador y búsqueda que existe en el mundo. De hecho, no conozco otro más rápido, y si conocen, por favor me avisan para probarlo. Vimos obviamente este esquema, súper fácil. Mira, este celular está compartido por varias personas, y algo obviamente interesante acá es que incluso el correo estaba siendo compartido con esta misma persona, y por acá vemos que wow, viven prácticamente en la misma dirección. Cuando ocupamos, bueno, el Linkurious también nos apoyamos en GraphAware, y justamente ellos nos decían, mira, un esquema típico por donde inicia el fraude es, tengamos una base común de información y la regamos a muchas personas, y con eso se hace complejo, ¿no es cierto?, el
poder identificar este patrón de fraude. Resultados, como vieron hace un momento, pero lo interesante de esto es llegar a conclusiones, ¿no es cierto? No solo quedarnos en la POC, sino también vimos aquí un tema muy importante que son de los qué retos nos enfrentamos. Y bueno, varios de ellos, como ven, técnicos, culturales y de nuevos skills. Los técnicos, básicamente en hardware, lo que es core, RAM, si trabajo en premise, si voy a trabajar en nube, si el storage tiene que ser SSD, o un storage flash, como también se conoce. Culturales, incluso culturales también, porque incluso al estar abierto a nuevas tecnologías para ciertas áreas era como, oye, no, aquí yo siempre voy a ocupar como este estándar y de ahí no me muevo. Compartir conocimiento, también lo vimos acá como un reto cultural. Y también los nuevos skills, tanto en el mundo SQL como también en el mundo de grafos. Entonces, estos skills también veíamos, ¿no es cierto?, que era también como oye, aquí tenemos un reto, pero justamente en realidad hay que desarrollarlo, ¿no es cierto? En realidad uno puede tener dos visiones, ¿no es cierto? O ve un problema o se queda frenado ahí, o más bien ve una oportunidad. De hecho, las grandes empresas y principalmente bancos, incluso en crisis, van a ver siempre una oportunidad de cómo puedo generar negocio, incluso en una crisis. Obviamente aquí hay que generar un esquema de un equipo, ya sea 5x8 o 24x7, la capacitación, como les mencionaba, y crear esquemas colaborativos. Y justamente aquí le puse el clásico logo de metodología ágil. Obviamente hay que romper también no solo la forma de ver a una herramienta, sino también cómo también nosotros trabajamos. Es lo que tenía por hoy y les agradezco muchísimo por su tiempo.